Buenos días a todos. Ahora sí, bienvenidos a la casa del Señor y bienvenidos a todos que están sintonizando por medio de Facebook y de YouTube. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Vamos a cantar las canciones que van a ver por medio de los monitores, empezando con Ríos de Agua Viva. Así que los que están presentes vamos a ponernos de pie y los que están en casa les exhorto, ponte de pie y empieza a alabar al Señor en tu casa, porque óyeme, eso es una bendición traer eso a tu casa, la bendición de alabar a nuestro Señor. Amén. Ok. Ríos de agua viva hay dentro de mi ser, que hace andar los cojos y los ciegos pueden ver. Las prisiones ponen libertad. Ese río de agua vivo dentro de mí está. Sal río, sal, de mi alma brota. Sal río, sal, hazme completo. Sal río, sal, que tenga yo la abundancia que Él prometió. Ríos de agua viva y dentro de mi ser, que hace andar los cojos y los ciegos pueden ver. Abren las prisiones, ponen libertad. Ese río de agua viva dentro de mí está. Sal río, sal, de mi alma brota. Sal río, sal, hazme completo. Sal río, sal, que tenga yo la abundancia que Él prometió. Ríos de agua viva y dentro de mi ser, que hace andar los cojos y los ciegos pueden ver. Abre las prisiones, pon en libertad. Ese río de agua viva dentro de mí está. Sal río, sal, de mi alma brota. Sal río, sal, hazme completo. Sal río, sal, que tenga yo la abundancia que Él prometió. Todo es de mi Cristo. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él.
Señor, por sobre toda la tierra y exaltado más que todo Dios, porque tú eres Señor por sobre toda la tierra y exaltado más que todo Dios. Yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Señor, yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Señor, yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, yo Señor, yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Señor. ¿Pueden sentarse? Nos ponemos en pie. Sea nuestro culto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice fuerte: Amén. Amén. El himno procesionario son los signos más hermosos porque habla de la santidad de un Dios 3 veces santo. Santo, 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 371. Búscalo en los libros rojos en esta mañana y cántalo. Gloria a Dios. Thank you. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío honores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en 3 personas, bendita Trinidad.
Santo, 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 por más que estés velado, que imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. El poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 la humanidad te honre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. También contigo. Oremos en la oración de invocación con Eva Gallardo. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Señor. Gracias por permitirnos un día más venir a tu casa, a gozarnos, Señor, delante de ti y contigo, Señor, con nuestros hermanos, a alabarte, a proclamar tu nombre a un mundo perdido, Señor, a un mundo en tinieblas, a un mundo triste e inseguro, a un mundo, Señor, en oscuridad. Te pedimos, Señor, que tú que eres la luz del mundo, ilumines nuestras mentes y nuestros corazones, nuestras vidas, y que esta luz salga de aquí intensa, Señor, y quebrante las tinieblas que están sobre los hogares, Señor, que están conectados con nosotros, mi Dios. Que toda tiniebla, que toda duda, que todo temor, Señor, se vaya en el nombre de Jesús y que entre tu palabra, Señor, esa palabra que da vida, esa palabra que resucita a los muertos, esa palabra que sana a los enfermos, en el nombre de Jesús. Hazte presente, oh luz del mundo, entre nosotros, oh Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que seas con nuestro pastor, Padre, y que tú tomes control de esa mente y de esa boca y de ese corazón, y que seas tú, Señor, hablándonos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Antes de cantar el Gloria, después de cada frase, vamos a decir, Señor, ten piedad. En paz, en este día, Señor, como iglesia, vamos a orar al Señor. Señor, ten piedad. Por la paz de lo alto, por la paz y el bienestar de esta nación, de los Estados Unidos de América, y por nuestra salvación solamente en Jesucristo, vamos a orar, Señor. Señor, ten piedad. Por la paz del mundo entero, por el bienestar de la iglesia de Dios y por la unidad de todos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por esta familia de la fe que está aquí presente y que se une a nosotros a través de las redes del Internet y del Facebook, y por todos los que aquí ofrecen su adoración y alabanza, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Ayuda, salva, consuela y defiéndenos del enemigo que está presente en esta nación y en el mundo entero, hasta que venga el Señor en gloria, misericordioso Señor, y di fuerte amén. Amén. Cantemos el Gloria. Por tu inmensa
sentarse y escuchemos con reverencia la lectura de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios está impresa dentro de su boletín en esta mañana. La primera lectura de la palabra de Dios se encuentra en Isaías 55, del 10 al 13. Misericordia para todos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar de espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo de esta mañana lo encontramos en el Salmo 16. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleite para siempre. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrá de ser eternamente. Amén. Y la segunda lectura de esta mañana se encuentra en Romanos 8, del 1 al 11, viviendo según el Espíritu. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó el pecado en carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no está de él, no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros,
El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Esta es palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Nos ponemos en pie para la lectura del Evangelio de hoy. Aleluya, 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 aleluya. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo capítulo 13, comenzando en el versículo 1. Gloria sea a ti, oh Señor. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otro a 60 y otro a 30. El que tiene oído, que oiga. Vosotros pues, ya viene aquí la explicación de la parábola, una de las palabras sobre el reino, en este caso la palabra del buen sembrador. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y así hay mucha gente en estos tiempos que el Señor le ha sembrado la semilla, la iglesia ha sembrado la semilla, pero el enemigo ha venido y ha quitado la semilla. Por eso hay tanto tumulto y tanta manifestación y tanto crimen y tanta cosa en el mundo de hoy. El maligno viene y arrebata, porque la gente se lo permite, lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien sembró la semilla junto al camino, y aquel en quien sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo. ¿Saben por qué no tienen raíces? Porque no leen la Biblia. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Mas las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Este es el Evangelio del Señor. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Aleluya, 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 aleluya. La portada del boletín de hoy es preciosa. Presenta a Jesús desde una barca predicando las parábolas del reino. Pueden sentarse en un interludio musical que Ivonne nos va a cantar y nos prepara para servir el sermón de esta mañana. Muchos de ustedes se saben esta canción. ¿Por qué no únanse conmigo a cantar esta canción? Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú has creado todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas
sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor ni humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú creaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor ni humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Oremos. Gran Señor, que las palabras de mi boca y la meditación de nuestros corazones puedan ser aceptos delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Si usted me pregunta, o yo le he preguntado a algunas personas, ¿cuál es el símbolo que sobresale en esta iglesia, el símbolo cristiano? Si usted mira al altar, ¿cuál es el símbolo? Si se mira para atrás, la ventana de atrás, grande, hermosa, que ha resistido todos los ciclones habidos y por haber, está la cruz. Si va a esta puerta, está la cruz. Si va a la puerta de entrada, todas las rejas, tiene el símbolo de la cruz. Quisiera compartir con ustedes en esta mañana algo que el Señor me habló muy específicamente. La cruz, símbolo de victoria. La cruz tiene dos leños, uno vertical y otro horizontal. El monte Calvario, uno de los tantos montes que circundan la ciudad de Jerusalén, proclama la entrada de la vertical divina en la horizontal humana. Si hubo un Calvario hace más de 2000 años, es porque hay un Dios. Y más, porque este Dios es amor. De otra manera yo no lo entiendo. Porque mira que el hombre es sinvergüenza y malagradecido. Pero Dios, aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por amor, porque de tal manera amó, dice el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea, esa es la condición, no se pierda y tenga el regalo, mas tenga vida eterna. El mal, el maligno en toda su expresión maligna, el mal en toda su expresión maligna está presente en la montaña del Gólgota. El odio,
la traición y la burla y toda maldad estaba presente. Y escuchen bien, como nunca antes, está presente en el mundo hoy y también, ¿por qué no? Está presente en las calles, en el gobierno, en la economía, en el mundo de hoy, en Estados Unidos de Norteamérica. Nos han hecho creer que es un problema de racista. En un país con la democracia, cuando hay un problema serio que se va en contra de una persona de sus derechos civiles, por supuesto tienen derecho a ir a las cortes y luchar en las cortes para condenar a aquellos que te han quitado tus derechos civiles. Eso es correcto. Pero hace rato que enterraron a la persona que murió. Y todavía siguen las manifestaciones porque no es un problema racista, porque hay tantos blancos sinvergüenzas metidos en las manifestaciones que eso no es cosa de negros solamente. Sinvergüenza. En vez de ponerse a unir porque estamos bajo una pandemia, un virus que cubre todo el mundo y que cubre Estados Unidos y hay gente muriendo. Y estos sinvergüenzas pagados por algunos millonarios, entre ellos el judío sinvergüenza que se llama Soros, que bien zorro es, y ateo que es, están siendo pagados y no están trabajando, o están cogiendo seguramente el unemployment. En vez de unirnos como nación, y hay políticos tan sinvergüenza como la Speaker of the House, que en vez de criticar eso y unirse los partidos para unirse para combatir juntos algo que está acabando con esta nación que es la pandemia, la elogian. Es diabólico. ¿Por qué? Porque es político. Porque quieren acabar. No pudieron acabar el año pasado y quieren acabar hoy antes de las elecciones del 2020. Y yo no estoy criticando cuando hay usted pertenece a otro partido político, usted está en contra del presidente, que usted exprese. Yo no estoy hablando, porque hay derechos constitucionales, lo que se llama el free speech. Que entre paréntesis, parece que el free speech se ha acabado para alguna gente. Porque en estos días a Trump se le ocurrió reunir un montón de negociantes y de pequeños negocios y de grandes negocios hispanos, puertorriqueños, latinoamericanos, cubanos, etcétera, en la Casa Blanca. Invitó al dueño y al CEO de Goya. Y al terminar dejó que algunos hablaran. Y entonces este hombre, que es un hombre cristiano, que entre paréntesis vive en Nueva York y en Puerto Rico, elogió al presidente. Y después de eso, la izquierda de Estados Unidos dice que iba a ponerle un boicot en contra de Goya. Y entonces yo vi una americana que le estaba preguntando dice, bueno, ¿y qué cosa es Goya? Dice el hombre que la entrevistó, Goya es una compañía que tiene muchos productos hispanos. Ah, entonces ahora yo voy a empezar a comprar Goya también. Porque aquí, a veces yo no entiendo la política en Estados Unidos. Cuando se habla mal de una persona, hay otro grupo que dice, voy a hacerlo. Y hay algunos artistas, hay un muchachito artista que ya su nombre ha desaparecido porque en que no aparecía en la prensa, por ningún lado. Iba a cantar aquí en Miami, eso hace varios años. Y de pronto lo cogen en la Miami Beach con droga. Y empieza a salir su nombre en los periódicos en sentido negativo. Y yo digo, ¿pero qué cosa es esto? ¿Y tú sabes por qué lo hicieron? Y eso, si usted ve Lucy, el show de Lucy, Ricky, Ricardo y Lucy, muchas veces le ponían una cosa desagradable a Ricky Ricardo en la prensa para que la gente se fijara en él. Porque los artistas son tan sinvergüenza también que a veces hacen cosas malas, no porque la quieran hacer, sino para buscar la publicidad. Pues aquí a veces yo no entiendo esta nación. La publicidad mala atrae a alguna gente. Y la publicidad buena a veces no trae a nadie. ¿Estoy hablando tonterías y basura? No. Como tengo este púlpito y el pastor está descansando en su casa y me está viendo, y me dijo el domingo después, oye papi, qué tremendo sermón. Digo, oye, qué bueno, date tranquilito y descansa, tómate unas vacaciones. Porque estoy disfrutando el púlpito.
Oye, yo creía que yo estaba ya eliminado del cuadro. Parece que todavía tengo fuerza. Si hubo un calvario es porque hay un Dios. ¿Quién dice amén? El mal en toda su expresión maligna, y repito, está presente en el Gólgota. El odio. Oye, porque hay gente que odia a los políticos de un lado o de otro. La traición. Oye, uno de sus asistentes escribió un libro en contra de él. Y una sobrina también. La traición. Y la burla y toda maldad está presente hoy en el mundo de hoy también. Pero todo lo que el ser humano puede llegar a conocer, escúchame, todo lo que el ser humano puede llegar a conocer, como expresión de amor, de lo hermoso, de lo que tiene fuerza redentora, está presente en el Calvario. Para aquellos que me escuchan por el internet, no lo apague. Si usted está en contra de lo que estoy diciendo, espere que termine, que a lo mejor se cambia de opinión sobre mí. Tengo derecho a hablar. Este púlpito, y eso Lutero lo hizo en la Reforma, el púlpito es libre. Nadie me puede coartar mi expresión cuando siento que es la voluntad de Dios. El malo ha levantado la cruz hace más de 2000 años. El justo y sin pecado se ha dejado clavar sobre ella. El odio martilló los clavos y puso la hiriente corona. El amor se dejó romper las manos por los clavos y se dejó coronar de vergüenza y de humillación. El Gólgota es el más dramático, conmovedor y doloroso esfuerzo de Dios por restablecer las relaciones con el ser humano. Criatura suya, las relaciones se rompieron en Edén por el pecado. El mismo Dios que buscó al primer Adán en el Edén, ahora en Cristo, el segundo Adán, nos busca, te busca a ti, a mí, te busca a ti que me está escuchando por el internet. Nos busca desde la cruz para buscar la reconciliación. Todo en la vida de Cristo es un signo de revelación. Por eso la revelación de Cristo es cumplimiento del Antiguo Testamento. Por eso aquellos que estudian Isaías y los profetas se dan cuenta de que lo que están escuchando es lo que después está cumplido en Cristo. Porque el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, es la primicia, es la profecía de lo que después tenía que cumplirse en el Nuevo Testamento. Su muerte y su sufrimiento en la cruz no escapa a esta verdad. Sobre la cruz, mis queridos hermanos y amigos, el instrumento de muerte para Roma y de redención para Dios, Él revela que en medio del sufrimiento puede haber redención para aquellos que han sufrido en este año la muerte de un ser querido. En medio del sufrimiento puede haber redención si le entregamos nuestro dolor y nuestras penas al Señor. Verá, Amy y otros que han sufrido dolor en su corazón. Si tú le entregas tu dolor y tus penas al Señor, el Señor te redime y te bendice en una forma espiritual y profunda. El primer punto del sermón es, ahora por unos minutos, vayamos a la desesperación del ser humano de hoy. En toda vida humana hay momentos de cruz. Este púlpito no predica un evangelio mediatizado, que si tú tienes mucha fe no te enfermas, si tienes mucha fe te haces rico, el de la prosperidad. ¿Verdad? Que aquí hay unas iglesias bastante grandes porque a la gente le gusta escuchar eso. Oye, ese no es el evangelio de Jesucristo. Te están engañando, falsos profetas. Y hay algunos que se llaman profetas. Los profetas en estos tiempos, que si se llaman profetas, es que no son profetas tampoco. Si son apóstoles, menos. La iglesia cristiana solamente reconoce a 12 apóstoles y uno le negó y después San Pablo lo redimió. En toda vida humana hay momentos de cruz. Desventurado el hombre y la mujer que nunca ha sentido sobre él el peso redentor de una cruz. ¿Me están escuchando? Así se expresaba, porque el sermón de hoy cogí notas de mis clases de homilética en el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, Cuba. Yo tuve el privilegio en ese momento,
estaba la revolución más dura en Cuba que nunca, en mi último año de seminario. Casi no teníamos maestros y casi no teníamos alumnos, era un grupo pequeño. Pero tuvimos el privilegio de tener un profesor que nos dio un montón de teología y de homilética. Nos puso un laboratorio para enseñarnos a predicar. Teníamos muchísimo tiempo porque no salíamos de la colina del seminario en Matanza. Y así se expresaba: desventurado el hombre y la mujer que nunca ha sentido sobre el peso redentor de una cruz. Escribí yo en unas notas mías del seminario que encontré hace algún tiempo. Y se expresaba mi maestro de predicación, lo que se llama en sentido del seminario, homilética. Y él también fue mi maestro de teología. Y yo le pedí a él que me explicara, porque realmente no entendía en aquel momento lo que él estaba diciendo. ¿Cómo es posible que pueda ser uno bienaventurado cuando sentimos el peso de la cruz? ¿No es cierto? Confieso que más tarde la vida cristiana y el Espíritu Santo me lo hizo entender cuando he tenido que cargar mi propia cruz. Por eso cuando yo iba en contra del socialismo y del comunismo y de la falta de libertad y la miseria de los gobiernos de estos tiempos, especialmente en Cuba y en otros lugares, yo no estoy hablando porque otros me dijeron o porque yo leí. Es que Eva y yo lo experimentamos en la propia carne. Y eso nadie me lo puede quitar porque es mi experiencia personal de sufrimiento, ¿verdad? Y recuerdo que cuando me fueron a llevar un día a las 4 de la madrugada, yo dije, bueno, yo estaba alérgico me viene a la mente esta anécdota. Yo era alérgico a la aspirina. Y yo dije, qué bueno que ahora me tomo un pomo de aspirina a ver si me enfermo, me tienen que llevar para el hospital y no me lleve. Y el Señor me dijo, ¿qué? No, tú tienes que pasar la cruz. Tú tienes que entender. Y todo lo que yo sufrí, ¿verdad? Mi hijo, por varios meses, la que me sacó de allá fue Eva, que fue a ver los generales allá en el Estado Mayor. Y la iglesia en Estados Unidos que pagó mi rescate para sacarme de Cuba vía España. No, tú tienes que pasar por esto para que tú entiendas. Y después no lo entendía en aquel momento y después lo entendí. Y doy gracias a Dios. Porque esa fue mi mejor escuela. Ya yo no tengo que leer libros en contra del socialismo, del comunismo y de la izquierda. Yo no tengo que leer libros. Mi propia experiencia me dice que el comunismo y el socialismo que quieren implantar algunos de la izquierda norteamericana es intrínsecamente diabólico. Intrínsecamente diabólico. Y el que le gusta bien y el que no también. Quizá usted pueda hablar porque usted no lo ha experimentado. Yo no quiero volver a experimentar en Estados Unidos. Los chinos se fueron de China para Cuba y de Cuba tuvieron que salir para Estados Unidos. Y yo no quiero ni volver a Cuba ni volver a otro país. Esto hay que lucharlo, hay que no callarse, hay que hablar y no tener miedo a hablar tampoco. E ir a votar. Y tengan cuidado, porque ya cogieron un cartero que estaba cogiendo las boletas y cambiándolas en Maryland y lo metieron preso. Y también hay una familia, lo que para reír, un gato, una familia que pidió una boleta para el gato de la casa. Esto está corrompido, hay que abrir los ojos y no te dejes engañar. Aquellos que me escuchan por el internet, abre tus ojos y busquen la Biblia proféticamente. Nadie dice amén aquí hoy. Ahora sí. Me da entusiasmo para seguir. Hermanos y hermanas en Cristo, hay crisis en la vida que toman esa forma, la de la cruz. Porque tienen un signo emancipador. Sobre esa cruz, el ser humano se ve asaltado por las tinieblas y rodeado por la soledad. Y la tesis bíblica y teológica que mi profesor me enseñó y que yo nunca he olvidado, porque la he experimentado en mi propia vida, es esta. Esta es la tesis. Que de esa cruz, de tu propia cruz, porque recuerda que el que quiera seguir en pos de mí, ¿qué cosa? Tome su cruz y sígame.
que de esa cruz solo se sale victorioso. De esa cruz solo se sale victorioso cuando como Cristo el hombre sabe volverse a Dios, que no es en el abismo de la desesperación, no es en el abismo de la desesperación que debemos caer, sino en los brazos eternos de Dios. ¿Tú quieres que tu desesperación se quite? Y la cruz se convierte en sentido de redención. Busca los brazos eternos del Dios en quien tú crees. Qué desgraciados son los hombres y los pueblos que son educados sobre principios materialistas, deterministas, y socavan por completa las reservas del Espíritu. Y allá vamos si no despertamos en este país. ¿De qué le sirve al hombre su técnica y el progreso, si en su momento de cruz y de angustia no sabe o no puede o no quiere volver su mirada a Dios? ¿De qué sirve entonces? Nuestra civilización occidental, y ahí entro mi concepto de historiador, nuestra civilización occidental, algunos la llaman cristiana, precristiana o postcristiana. Sea cual sea la designación histórica o filosófica, lo cierto es que es la más técnica y que más progreso ha conocido. La más técnica, más progreso que ha conocido en la historia. Pero, el pero, es también la de mayor número de suicidios y seres ansiosos. ¿Por qué? Me pregunto yo. Y la respuesta teológica es esta. Nuestro mundo es el dueño de la técnica y los conductores del progreso, pero también los esclavos de sus crisis y de sus frustraciones. Somos esclavos. Son hombres y mujeres que conocen su calvario y prueban sus cruces, y en el momento del dolor agudo y el sufrimiento no tienen, escúchame, no tienen un Dios a quien volverse. Pero tú y yo tenemos a un Dios en quien podemos volvernos. ¿Quién dice amén? Ahí está la diferencia. Aquellos que me escuchan por la internet, tú quieres una diferencia en tu vida, vuélvete a Dios, confiesa tus pecados, recibe el perdón de tus pecados y recibe la salvación en Cristo Jesús. De aquí que surge la angustia del hombre moderno, porque la gran verdad es que el hombre no fue creado con esa angustia. En el Edén se rompe la comunión que vivía con Dios, su creador, y es que pierde la integridad el hombre como resultado de su pecado. La integridad se pierde en la nación, en los políticos, en la propia iglesia, cuando somos víctimas de nuestro propio pecado. La angustia no es el pecado, sino el efecto del pecado. Y surge cuando se rebela contra Dios y cae en desobediencia. El problema espiritual del ser humano, el problema del ser humano caído, se resuelve en obediencia a la palabra de Dios. El punto de partida es Dios. No es la ciencia o la política o la educación. De hecho, la educación en Estados Unidos está corrompida, especialmente en las universidades. Los chinos han comprado, dándole grandes millones a algunas universidades para que enseñen el socialismo y el no querer a esta nación. ¿Estoy hablando mentira? No. Es la gran verdad, la gran tragedia. La mayoría de las medicinas que estoy tomando vienen de China. Por eso las cosas están... cada vez que tengo una cosa que tiene algún mueble, que tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? No, ¿cómo se llama el material? Se supone que fue a piel. Cada vez que tengo uno se empieza a romper por todas partes. La piel, ¿dónde está? Porque fue hecho en China. Hay que acabar ¿y quiénes hicieron que las compañías se fueran para allá? El mismo gobierno. El problema espiritual del ser humano caído no se resuelve en obediencia. El punto de partida es Dios, no es la ciencia o la política o la educación.
es Dios. Solo volviéndose a Él podremos superar nuestra angustia y salvar a este país. En Romanos 4, del 13 al 25, San Pablo nos habla de la promesa a Abraham que se hizo realidad porque tuvo fe en Dios. Este hecho lleva a San Pablo a poner a Abraham como ejemplo de la voluntad de creer en Dios o creerle a Dios. Porque hay mucha gente que cree a Dios, pero cree en Dios, pero no le cree a Dios porque no leen la Biblia. De confiar en Él, confiar en el Señor y de tomarle la palabra. ¿En quién tú estás confiando? ¿En CNN, CNBC, en el New York Times, en Washington Post, en el Miami Herald? ¿O tú tienes tu confianza en Dios? Y la ciencia, la prensa está metiéndote miedo para que tu vida se vuelva un desastre. Y tengas miedo hasta tomar agua. Porque le conviene a ellos mantenernos en esclavitud. Esto está mejor de lo que yo pensaba. ¿O está más fuerte? ¿Quieren que afloje un poco? Algunos que estuvieron la semana pasada no estaban aquí hoy, parece que no les gustó lo que dije. Algunos no les gustó. Lo siento mucho, pero a mí me trataron de callar en Cuba y por eso sufrí tanto. Y cuando salí de Cuba dije que más nunca ningún gobierno me callaba, ni ninguna prensa me callaba, ni ninguna iglesia me callaba. En Romanos 4, 13, 25, San Pablo nos habla de la promesa a Abraham que hizo realidad porque tuvo fe en Dios. Tú quieres que la promesa de Dios sea, tienes que tener tu fe en Dios. Este hecho lleva a San Pablo a poner a Abraham como ejemplo de la voluntad de creer a Dios, de confiar en Él y de tomarle la palabra. Eso es lo que tienes que hacer, creer a Dios, confiar en el Señor y tomarle la palabra. Fue esa voluntad de tomar la palabra a Dios lo que puso en una correcta relación con Dios. Lo mismo debe ser con nosotros, mis queridos hermanos y amigos, que me escuchan esta mañana en el templo y aquellos que están en sus casas. La esencia de la fe de Abraham era que había creído que Dios podía hacer ¿qué cosa? Posible lo imposible. Al paso que va esta cosa, parece que es imposible que salgamos, porque hay tanta gente protestando, hay tanta gente robando, hay tanta gente maldiciendo este país. Parece imposible. Solamente puede ser imposible para nosotros, pero no para Dios. Si seguimos creyendo que todo depende de nuestros esfuerzos, estamos limitados. Cuando comprendemos que no es solo nuestros esfuerzos, escúchame bien, no solamente nuestro esfuerzo y el mío, sino la gracia y el poder de Dios lo que importa. ¿Quién dice amén? Lo que importa es la gracia y el poder de Dios. Y para eso hay que leer la Biblia y orar. Y algunos están ayunando también. Es entonces que de verdad creemos. Es entonces que de verdad creemos que con Dios, ¿qué cosa? Con Dios nada es imposible. El ser humano puede muy bien dudar de vencer. El ser humano puede muy bien dudar de vencer. También dudar de triunfar sobre la angustia. El ser humano puede dudar de vencer el dolor, el sufrimiento, la preocupación o cualquier situación difícil en la vida. Solo no podemos. Es cierto, solo no podemos, pero con Dios. Pero con Dios. Di conmigo, pero con Dios. Sí podemos superar cualquier crisis y redimir cualquier tristeza o dolor de la cruz. Yo lo creo. ¿Lo has entendido tú en esta mañana? Aquellos que me escuchan por el internet, por el Facebook y los demás, ¿lo has entendido tú? ¿Lo has recibido como de Dios, no mío? ¿Estás dispuesto a creerlo y a vivirlo? Esa es la diferencia. Está bueno ya de entrar a la iglesia y salir de la iglesia y seguir viviendo lo mismo. Y dejándose influenciar y manipular por la prensa y por el izquierdismo y por la gente que está en la calle. Tú tienes que ser guiado por la palabra de Dios y la oración del pueblo de Dios. La cruz es símbolo de victoria. Solo se puede salir victorioso como con Cristo. El ser humano sabe volverse a Dios. ¿Quién dice amén? La vida alcanza su sentido supremo solo cuando se vive en función de Dios. A Dios amando
y a Dios sirviendo. Solo se halla seguridad real cuando vivimos para Dios, que es vivir para poder morir con Dios. Para morir con Dios, tú tienes que vivir con Dios y aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor. Hay dos caminos solamente, el cielo o el infierno. Desde la cruz, que era antes expresión de afrenta y de escarnio, Dios llama al hombre y a la mujer, al ser humano de hoy, a una nueva clase de vida. En esta vida lo central es una fe que descansa de modo absoluto en Dios mismo, en más nadie. Yo puedo apreciar, amar, orar por él y simpatizar con el presidente que está en turno. Pero mis queridos hermanos, mi fe no está en el gobierno, está en Dios. Mi fortaleza viene del Señor. En esta vida, lo central es una fe que descansa de modo absoluto en Dios mismo y que mantiene una constante expectación en relación con el futuro. Si tú te guías por lo que está pasando en el mundo hoy, lo que nos espera es trágico. El futuro es una vida abierta. La vida nuestra como cristianos debe ser una vida abierta a la intervención de Dios. Es una muerte que no es tal. La muerte no es tal, porque la muerte para el cristiano desemboca en la resurrección. ¿Cuántos lo creen? Amén. Levanta tus manos si tú lo crees, porque está la diferencia entre el cristiano verdadero y el mundo de hoy. Desde la cruz, Dios nos dice que todas las formas de seguridad humana son inútiles. Y que solo en obediencia a Dios y en amor al prójimo se puede vivir una vida cristiana. Es en la cruz donde la criatura humana se convierte en hijo e hija de Dios por adopción y donde podemos ver esta fe dramatizada, encarnada. Y es a través de la cruz que Dios nos llama a creer en la resurrección, que es en última instancia victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado y victoria sobre el mismo Satanás. Sí, hermanos y hermanas en Cristo que me escuchan en este templo y a través del internet, si no las has apagado ya porque no te gusta lo que estoy predicando, escúcheme hasta el final. Hermanos y hermanas, porque la fe en la cruz y la fe en el crucificado implica fe en la resurrección. Creer en la resurrección, que es creer en la victoria de Cristo, es también creer que la cruz no significa muerte, sino vida y vida eterna. La cruz nos dice que los hombres no pueden disponer a Dios. Ay, algunos predicadores en estos tiempos que parece que tienen a Dios cogido por el cuello, que están hablando el nombre de Dios. No, el nombre de Dios nada más que me habla la Biblia. La cruz nos dice que los hombres no pueden disponer de Dios y que el hombre es hombre y la mujer es mujer cuando se pone a la disposición de Dios. En la cruz el odio es derrotado por Dios con amor y esa derrota fue una victoria para el cristianismo. Por eso quieren acabar con el cristianismo en estos tiempos. No solamente acabar con Estados Unidos, y con el capitalismo, y la economía, y con Trump, es con el cristianismo en el mundo entero. Si tú has estudiado historia, yo la estudié, me gané un premio cuando era estudiante por escribir una serie de artículos sobre las cruzadas en la historia de la humanidad. ¿Por qué las cruzadas fueron para liberar la Tierra Santa?
¿Saben por qué? Porque desde esa época los musulmanes querían sacar a los judíos y a los cristianos de Tierra Santa y controlar el mundo completo. Sí, hermanos y hermanas, porque la fe en la cruz implica la fe en la resurrección. La cruz histórica hace siglos que desapareció del Gólgota. Los verdugos de Jesucristo están muertos y bien muertos. Y olvidados sus nombres, aún los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Pilato ya no está ahí. Y el cuerpo y la sangre de Jesús, el Cristo. Escúchame bien, el cuerpo y la sangre de Cristo fue vertida una vez y para siempre en el Calvario, y eso fue suficiente. ¿Crees tú que la palabra de Hebreos 1 al 3 es actual? Dice Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo. El segundo punto, y todavía me quedan dos más, está bien. ¿Crees tú, honestamente, que Cristo sigue hablando hoy? ¿Lo crees? Yo creo que el crucificado sigue hablando eternamente. Y que el drama del Gólgota no se pierde, sino que aumenta en valor, en poder con el correr de los años. Y que el Señor, nos guste o no nos guste, sigue rigiendo los destinos humanos. Es el poder de la esperanza cristiana, porque cuando la esperanza se pierde, la vida se desarticula y envilece. Vivir sin esperanza es vivir cínicamente. El Señor que muere en la cruz, es sentido positivo. El Señor que muere en la cruz para que el hombre viva. ¿Lo sabes tú? Murió por ti y por mí para que yo viva. Vino a sembrar en la conciencia humana una semilla de esperanza eterna. La fe bíblica, que es la única fe evangélica y protestante que yo conozco. Que no está llena de la brujería y la santería de nuestra cultura hispana y de tantas devociones y de tantas cosas que pone a otros santos. Ningún ser humano, ni San Pablo, ni San Pedro, Pedro inclusive lo negó, merece que le levanten altares y le enciendan velas y lo usen como intermediario, porque dice San Pablo en Timoteo, no hay solamente un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Señor que muere en la cruz, lo repito, para que el hombre viva. Vino a sembrar en la conciencia humana una semilla de esperanza eterna. A la cruz y al crucificado no se le conoce cuando se le mira de lejos. Así hay muchos cristianos mirando al Señor de lejos, como espectadores de un drama. Eso pasó en la Edad Media. La gente iba a la iglesia, sí, a los grandes templos y catedrales. La misa era en latín, nadie la entendía. Se paraban allá a ver el show, a ver el drama, pero no eran participantes. Y Lutero dijo, ¿qué? Eso no es posible. Tenemos que dejar de ser espectadores para ser participantes de la adoración, de la alabanza. Por eso compuso el Castillo Fuerte un montón de himnos, cambió la liturgia de la iglesia en aquellos tiempos al idioma del pueblo y la gente empezó a entender la palabra. Tradujo la Biblia, yo no sé cómo pudo ese hombre, primero el Nuevo Testamento, después todo el Antiguo Testamento, lo tradujo completo de los originales griegos y hebreos. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque fue un escogido de Dios para decir a la iglesia, basta ya de ser espectadores. Y yo le digo a los cristianos de esta iglesia, y a aquellos que no me escuchan, que no podemos ser cristianos espectadores, tenemos que ser cristianos que actúen en la adoración, en la alabanza, en la lectura de la palabra y en el confiar en el Señor. La cruz nos llama a dejar de creer solo en lo que se ve. Oye, si tú vas a creer lo que se ve,
Me están poniendo todos los días en la pantalla el coronavirus. No pone, no, y los demás, según la prensa, aquellos están, hay gente muy tranquila, protestando sin hacer nada, sin problema, protestando porque es un derecho a protestar el país. No están quemando nada, no están tumbando estatuas, no están poniendo la bandera en Bayside con la figura del Che Guevara o la hoja y martillo en la estatua de Cristóbal Colón. No, eso no. Eso son gente pacífica, son gente que quiere lo mejor para Estados Unidos. Pero me están poniendo todo el día, delante de la pantalla, la gente que está muriendo, la gente que se está infectando. Y yo vi esta mañana una sola compañía que casi 1 millón de personas se han recuperado ya del virus. ¿Lo sabía usted? Y que el 40% de lo que no tiene ningún problema. Pero eso no lo dicen. Más del 40%. No lo dicen. Lo que quieren es que tú sepas que lo que te espera es la muerte. Lo que te espera es la muerte. Y la gente se muere por otras cosas. ¿Estoy hablando de tontería o qué? Pero entonces si tú sigues viendo, te lo ponen CNN, te ponen a hablar aquí porque son hay una mujer que me cae a mí por una patada en el estómago. Una arpía. Sinvergüenza. Acabando con la confianza en Estados Unidos porque les conviene a ellos. Les conviene a ellos. Les conviene destruir esto porque quieren meter el socialismo y el comunismo y que el gobierno se desaparezca de Estados Unidos. ¿Se lo vas a permitir tú? ¿Se lo vas a permitir tú a aquellos que me escuchan por la internet? ¿O la iglesia se levanta firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve? Y no me digan que son los negritos solos, porque hay una cantidad de blancos sin vergüenza, que eso es tremendo. Que viven del gobierno y no trabajan. O de los padres. ¿Dónde estoy yo? En la cruz todavía, ¿no? La cruz nos llama a dejar de creer solo en lo que se ve. Ya yo no voy para poner nuestra fe en la sustancia de lo que se espera. Dice Hebreos 11:1, dice, el mundo se muere con los males seculares. El mundo está muriéndose con los males seculares. Debemos llegarnos ante Él, ante el Señor, que es el único que puede perdonar los pecados, destrozado por nuestro pecado como nación. Buscarlo para saciar nuestra sed de divinidad y de libertad. ¿Tienes tú sed de divinidad y de libertad? Pues acá, allégate al Señor. El único que puede saciar tu vida no son los apóstoles o las vírgenes o la brujería o la santería. El único que puede saciar nuestra sed de divinidad es Jesucristo, el Señor victorioso, y la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Aleluya. El último punto, la cruz, secreto de la victoria. El darle día a día lugar a la cruz en nuestra vida es el secreto de la victoria. Hay un solo lugar, y esto es bíblica en su mejor teología. Hay un solo lugar hay un solo lugar de poder sobre Satanás, y esta es la cruz. Fue en la cruz y por la cruz que Cristo venció. Es el único lugar donde Satanás puede ser vencido en tu vida, en esta iglesia y en la nación. La cruz es nuestro único lugar donde tenemos poder y victoria sobre todo poder del enemigo. ¿Lo crees tú? San Pablo lo dice claro en Gálatas 2:20, la epístola de la libertad cristiana. Con Cristo estoy. ¿Por qué no leemos juntos? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por ti y por mí. Jesús dijo, yo he venido para que puedas tener vida y tenerla más abundantemente. Cuando tú estás agarrado a Cristo crucificado, es cuando tú llegas también a experimentar el poder de la resurrección. El Señor nos dice a través de tu palabra, y esto es expresión mía, esto no está en la Biblia, pero es mi interpretación teológica.
El Señor nos dice hoy a través de su palabra, no tengas temor. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando aquellos que me escuchan? ¿Dónde está la cámara? La cámara está allá. ¿Me estás escuchando tú que me estás escuchando a través del Facebook y el Internet? Escúchame lo que te estoy diciendo. En el nombre del Señor, crucificado y resucitado, victorioso, que viene pronto. No tengas temor, dice el Señor, porque yo te he dado poder victorioso, por el cual tú puedes en mi nombre y el poder de mi sangre echar fuera los poderes de las tinieblas y levantarte en fe victoriosamente. Quisiera que se pusieran en pie. Y si tú lo crees, vamos a cubrir nuestra casa, nuestra iglesia, la vida de tus seres queridos y la vida de aquellos que me están escuchando por la internet. En este momento, levanta tus manos ahí en tu casa. De nuevo voy a repetir esto que el Señor me dio. No tengas temor, porque yo te he dado poder victorioso por el cual tú puedes en mi nombre, nombre que es sobre todo nombre. Dice San Pablo, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Y el poder de mi sangre, echar fuera los poderes de las tinieblas y levantarte fe victoria. Vamos a echar fuera los poderes de las tinieblas. ¿Quién dice amén? Primero, en esta iglesia, aquellos que están por internet y ustedes por su propia casa. Y cuando tú llegues hoy a tu casa, de nuevo haz la señal de la cruz en la puerta y diga: en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre yo reprendo todo espíritu de tiniebla, todo virus y toda maldición, yo la rompo en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo la echo fuera de esta casa. Hazlo cuando llegues a tu casa. Aquellos que me están oyendo por internet, hazlo en este momento. Di conmigo, junto, en alta voz: en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo, yo he hecho de mi vida, de mi casa, de mis seres queridos, de esta iglesia, todo poder de las tinieblas, y me levanto en fe, victoriosamente, porque Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Después, cuando ustedes en su casa, lean Colosenses 2 del 13 al 15 y 2 Timoteo 2 del 11 al 13. Pero termino con la letra de un precioso himno que yo cantaba mucho en Cuba. Dame la fe que vencerá en todo tiempo, en mi Jesús. Dame la fe que fija mi vista en tu divina cruz, que pueda proclamar tu amor, tu voluntad hacer, Señor. ¿Por qué no dice conmigo? Di conmigo: dame la fe. Vamos a hacerlo juntos. 1, 2, 3. Dame la fe que vencerá en todo tiempo, mi Jesús. Dame la fe que mi vista en tu divina cruz, que puede proclamar tu amor, tu voluntad hacer. Vamos a decirlo, pero yo voy a decir la primera línea y tú dices después, la repites conmigo. Dame la fe que vencerá en todo tiempo, mi Jesús. Dame la fe que fija mi vista en tu divina cruz. Dame la fe que fija mi vista en tu divina cruz. Dame la fe que fija mi vista en tu divina cruz. Que pueda proclamar tu amor. Que pueda proclamar tu amor. Tu voluntad hacer. Tu voluntad hacer, Señor. Hacer, Señor. Y termino con las palabras del famoso Salmo 29. Cuando esto suceda, no antes ni después, el Señor dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. En la parte de atrás de tu boletín, búscalo. Y aquellos que me escuchan por el internet, si tú quieres que yo te envíe el boletín, déjame un mensaje en la iglesia o mándame un mensaje por el internet hoy si lo estás viendo, y te voy a mandar el sermón de esta mañana y el boletín con la oración detrás por correo, y nosotros vamos a pagar el sello. Pero necesito saber de ti. Si nos está viendo por el internet, escríbenos o llámanos al 305-264-9059 o respóndeme una notica y el hermano Yesel va a verlo. Quienes nos están poniendo una notica, no solamente que tú nos estás viendo, es que tú quieres recibir el sermón de hoy y el boletín de hoy por correo, y lo vamos a mandar completamente gratis. Busquen la parte de atrás, porque yo quisiera que ustedes me ayudaran, porque yo quisiera que aquellos que me escuchan por el internet lo escuchen también. Escucha esto, no lo repitan todavía. ¿Sabías que Jesús murió por ti y por mí? ¿Sabías tú, aquellos que me escuchan por el internet, que Jesús murió por ti y por mí?
Y que con solo aceptarlo en tu vida y en tu corazón, harías la diferencia entre vida y muerte, entre sanidad y enfermedad, entre tristeza e infelicidad, entre alegría y gozo. ¿Sabías tú eso? Por eso en la tranquilidad de tu hogar o aquí en el templo, quizás dile al Señor Jesús, repite, ahora cada vez que digo una frase ustedes la repiten fuerte conmigo. Dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. En este momento te pido, entra en mi vida, entra en mi corazón. Reconozco que fuiste a la cruz por mí. Moriste y al tercer día Dios Padre te resucitó entre los muertos. Te recibo como mi Señor. Dilo más fuerte. Te recibo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cantemos ahora el himno número 562. Búscalo en el libro y cántalo. En el monte Calvario había una cruz. 562 en el monte Calvario. Si tú en tu casa te lo sabes, o cuando llegue el coro, que es muy fácil de repetir, cántalo en tu casa en esta mañana, cántalo. En el monte Calvario, 562. En el monte Calvario había una cruz. Había una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Cántalo en tu casa, yo siempre amaré esa cruz. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. En su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Oh, yo siempre amaré Esa cruz. En su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús tu sangre vertió. En la cruz de Jesús, Su sangre vertió. Hermosuras contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Cántalo siempre. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y su triunfo mi gloria será. Oh, aleluya, y algún día, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús
seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos de luz, para siempre su gloria veré. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, yo siempre amaré. Levanta tus manos y adora. Levanta tus manos y adora. Y su triunfo mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, Mi corona Jesús me dará. de nuevo bien fuerte. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Aleluya. Y su triunfo mi gloria será. Oh, aleluya. Algún día. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Pueden sentarse. Las flores del altar se dedican a acción de gracias por el nacimiento. Oramos la semana pasada para que el Señor la mantuviera viva y alegre. Ya la mamá ha podido cargar a la bebé, aunque tiene que estar en el hospital quizás por unas cuantas semanas más. Tenemos que seguir orando porque el Señor la saque bien sana y fuerte. Pero Nancy Calderón, la abuelita, da gracias a Dios por Magdalena Lina Calderón, la hija de Jesús, su hijo, y Janine Calderón en Nueva York, la ciudad de Nueva York. También hoy oramos por Estela Laborde, Connie Botello, Emma y Carlos Hernández, Conchita Pineda, Daría San Miguel, Víctor Mercado, Jorge y Carmen Soto, René Miranda, Xiomara Socorro, Madeline Pérez, Ulises Gallardo, Emilia Fernández, Ofelia Mayor, la doctora Zulma Berríos. Seguimos orando por ella y por su familia porque ella está envuelta con los hospitales del Baptist Hospital. También por Dani López y todos los que están luchando para combatir el COVID-19. También la familia de Ángela Miqueo, por Carlos Socorro, que nos está escuchando en esta mañana, por Aldo Socorro, el hijo de Xiomara, por Emilia García, que estuvo en el hospital, pero está mejor. Y también seguimos orando porque el Señor complete la obra de sanidad divina en Octavio. Marixa se siente bien en su casa, pero Octavio está en el hospital en Miami Beach, en el Monte Sinaí, pero está mucho mejor, está reaccionando muy bien a los medicamentos y esperamos verlo muy pronto aquí en la iglesia. Quisiera dar las gracias a aquellos que nos han mandado la ofrenda por correo y también nos están diciendo que están viendo el culto. Por Virginia Aguilar, por Alicia Rodríguez, Yaciel Espósito está aquí, pero está mandando su ofrenda por correo. María Elena Lorenzo, también Rafael y María Echemendía, Nicolás y Carmen Calineo, también Gustavo y Sonia Burgués, Armando y Rosa Cartaya, Clotilde Reyes, Ofelia Mayor, Carmen Soto, Ivonne y Carlos Socorro, Luis y Edna Avilés y Olguita Hernández. Todos han mandado su ofrenda y nos dicen que nos están viendo por internet. Gracias por su ofrenda en esta mañana, sobre todo aquellos que nos están viendo por el internet. Muy importante que aquellos que nos están viendo por el internet, pues yo quiero mandarle el sermón de hoy, el boletín de hoy, que está preciosa la portada, con la oración que se pone por detrás. Aquellos que nos están viendo por el internet, no importa dónde te estás, en Honduras o en Costa Rica. También hemos recibido una ofrenda especial de María, ¿verdad?, de Jafet y María Duquela, para hacer que las campanas no están tocando completamente bien, pero estamos en proceso de poder escuchar himnos con las campanas,
y han mandado una ofrenda para cubrir los gastos de ese arreglo de las campanas. Así que gracias a Yafet y María Duquelas desde la base en Alaska, donde ellos nos están viendo también. Vamos a seguir orando, como digo, por Octavio y Marixa, pero sobre todo por Octavio, que lo sane, porque lo necesitamos de nuevo con sanidad. También Juan Marco está mucho mejor. Ya está con un deseo de salir de su casa, pero yo soy el que lo retiene allí porque estoy aprovechándome de que tiene que estar encerrado en su casa para yo seguir predicando con la libertad con que Cristo me ha hecho libre. ¿Quién dice amén? Si hay alguno que no le gustó lo que yo estoy predicando, lo siento mucho. Solamente ámame, no importa qué. Si tú me amabas antes, sí, me sigues amando, ¿verdad, Iria? No importa lo que yo diga. Pero donde quiera que tú estés, en Costa Rica, en Honduras, en Texas, en Oklahoma, en otros lugares, aquí en Estados Unidos, manden un mensajito por el internet. Y Yacel, por favor, si te mandan un mensajito, después me dicen quiénes son los que han mandado un mensaje. Y si es en otro país que no sea Estados Unidos, que me mande la dirección con zip code, y con gusto le voy a mandar esta semana el boletín, el sermón y otros materiales más. Así que gloria a Dios por eso. La ofrenda va a ser recogida durante la comunión, lo que hicimos la semana pasada. Si alguien viene y me ayuda poniendo esto aquí abajo, ahí ponlo en el medio, por favor. ¿Puedes? Ok. Cuando usted venga a comulgar, que van a comulgar grupos de 7 nada más, yo voy a poner todas estas ofrendas que vinieron por correo, gracias. No, sobre todo, yo espero que el mensaje haya sido de bendición para aquellos que me escuchan por radio. Desde marzo yo no grabo ningún programa radial, están retransmitiendo cosas que yo grabé antes de marzo. Sin embargo, si usted escuchó el radio hoy, el sermón venía exactamente para estos tiempos. Proféticamente, yo sentí tan contento de que el sermón fuera ese, también la novela. Pero algún día volveré, pero por lo menos nos están transmitiendo novelas y sermón que yo prediqué hace años, el año pasado o el otro año. Puesto en pie la doxología a Dios el Padre Celestial. La ofrenda después la trae y la ponen ahí. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, unidos todos al alabar. Amén. Eva me va a ayudar con la comunión después. Vamos a tener una palabra de oración dando gracias a Dios por la ofrenda que damos en este día, por el nacimiento Madelena, ¿está bien así? Lina Calderón, gracias por esta bebé, Señor, pedimos que ella pueda salir pronto del hospital completamente restablecida. Gracias por los médicos que están atendiéndola, gracias por su mamá, por su papá, y gracias por la vida de Nancy también, su primera nieta. Bendícela, Señor, y dedica la flor en acción de gracia. Señor, oramos también muy especialmente por Emilia y también por Octavio y Marixa, Señor, que necesitan tu bendición especial y tu cuidado. Tráelo de nuevo a la iglesia, Señor, completamente restablecido. Sé con los médicos que están en los hospitales, con Zulma y otros médicos y aquellos que están en el boletín. Pero también, oh Señor, pedimos que de alguna manera el sentido común pare todas las manifestaciones, el derrumbamiento de estatuas. Y los partidos políticos se olviden, Señor, de que hay una elección en noviembre y se unan para, Señor, en esa unidad, sin tener otras cosas que distraigan al gobierno y sin que haya desórdenes públicos, cubrimos esta ciudad con el poder de la sangre de Cristo y pedimos, Señor, que tú nos traigas la cordura y nos traigas, Señor, la bendición de saber que vivimos en un país que tiene que haber orden y ley para poder vivir decentemente y en paz. Bendice, Señor, esta ciudad, la cubrimos con el poder de la sangre de Cristo. Sé con Juan Marco también, Señor, y con su familia, dar gracias porque está mucho mejor, dándole fortaleza física. ¿Quién dice amén? Amén. Repite conmigo, Señor Jesús,
Dale fortaleza física Dale fortaleza y poder de tu espíritu y poder de tu espíritu a nuestro pastor, a nuestro pastor, para que pronto pueda estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Señor, también pedimos por Octavio y Marixa. Sé con ellos en este día. Yo envío palabras de sanidad divina sobre ellos, para que tú los restaures completamente, Señor, en su salud y los traigas de nuevo a la iglesia. Sé con aquellos que nos están viendo por el internet, y en este día yo espero que haya sido de bendición el mensaje esta mañana. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Eva, tráeme la cosa. También oramos por Orlando Fernández. No se sentía muy bien la semana pasada, aunque yo hablé con él y sentía mejor. En el nombre precioso de Jesús. El Señor sea con ustedes. También contigo. Elevemos los corazones. Al Señor los elevamos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Demos gracias y alabanzas. En verdad es digno, justo y saludable que en todo tiempo y en todo lugar te demos gracias y alabanza a ti, Santo Padre, omnipotente y eterno Dios, por Jesucristo. Por eso nos unimos y alabamos tu nombre, contando tu himno eterno. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están sus cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo dado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. También tomó la copa después de haber cenado, y habiendo dado gracias, la dio diciendo: bebed de ella todos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por ustedes y por todo el mundo. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo ha resucitado. Vendrá de nuevo. Aleluya. Pueden sentarse, cantamos al Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras deudas, así como nuestros deudores. Y no nos dejes caer en
necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Oh Cristo, puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Oh Cristo, puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantemos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantemos por la gloria de tu majestad. Oh Cristo, puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Oh Cristo, puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Nos ponemos en pie por la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga a ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti, te conceda su paz. Que la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes, con su querida familia, con aquellos que están viéndonos en esta mañana en el internet. Nuestra bendición va con ustedes también. El canto final tiene que ver con el Evangelio de hoy y con la hermosa pintura, que es una pintura famosa de Jesús en la barca predicando. Tú has venido a la orilla. 560 creo que es. Búsquelo y cántelo, por favor. Quiero decir también que al salir, si usted va a estar en el... No converse en el templo ni salude a nadie. Cuando esté en el patio, tiene que tener puesta la careta. Y no dé la mano a nadie, ni abrace a nadie, ni bese a nadie. Se acabó el cubaneo. Ok. Puede tomar café, si hay todavía café, puede hacerlo, por supuesto. En la mesa de entrada y en la bebedero de agua hay unos pomitos que estamos usando. Hand sanitizer es una cosa especial para mantener las manos limpias. Si no, vaya al baño y lávesela con agua y jabón, como yo hago como 15 o 20 veces al día. Eso lo libra del virus. Gracias por venir esta mañana. ¿Valió la pena, sí o no? Amén. Aquellos que me escuchan en el internet, manténganse en comunión con la iglesia y confiando en el Señor. Si usted cree que vale la pena, pues
manden un mensaje por el internet y les mando el sermón por correo en esta misma semana. Y Yacer lo va a recibir en esta mañana, en este momento, con su dirección, si es, no la tenemos de usted. El himno final es un himno muy famoso, Tú has venido a la orilla. Solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Nos veremos el miércoles a las 7:30.